¿Alguna vez te has mirado al espejo y sentido que hay algo fuera de lugar, pero no sabes exactamente qué es? No es solo el peinado, no es solo la ropa, es algo más sutil, algo más íntimo, como si la imagen que ves no coincidiera con la persona que sientes que podría ser. Esa leve discordancia, muchas veces ignorada, actúa como una grieta silenciosa en nuestra autoestima. Porque la verdad es que la apariencia no es solo una cuestión de estética o gusto personal, es un reflejo, a veces distorsionado, de cómo nos tratamos, de cómo nos vemos por dentro, de qué tanto nos respetamos incluso cuando nadie está mirando. Hay una narrativa común que nos dice que cuidar de la apariencia es superficial, que quien se preocupa demasiado por eso está distraído de lo esencial. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si precisamente por tener claridad interna nos sentimos llamados a reflejarlo también en lo externo? No por aprobación ajena, no por una mirada externa que nos valide, sino porque hay una coherencia que nos fortalece cuando lo que somos por dentro empieza a tener forma también por fuera. Hay algo profundamente transformador en el acto cotidiano de elegir cómo te presentas al mundo. No se trata de perfección, se trata de intención. La forma en que te vistes, te peinas, cuidas tu piel, tu cuerpo. Todo eso son gestos de lenguaje silencioso, mensajes que le envías al mundo, pero sobre todo mensajes que te devuelves a ti mismo. Esto es lo que valgo, esto es lo que respeto, esto es lo que estoy dispuesto a sostener. Y sí, hay días en los que cuesta más, días en los que el cansancio, la tristeza o la rutina nos ganan. Pero incluso en esos días, o especialmente en ellos, elegir con conciencia cómo nos mostramos puede ser un acto de resistencia íntima. Como quien decide no rendirse del todo, aun cuando por dentro se esté cayendo a pedazos. Te propongo algo. La próxima vez que te mires al espejo, no busques defectos, no te juzgues, solo observa. Pregúntate con honestidad, ¿esta imagen que veo refleja a la persona que estoy tratando de ser o estoy perpetuando una versión vieja de mí solo por costumbre? A veces el primer paso hacia una transformación profunda comienza con un acto tan simple como ajustar el cuello de la camisa o cambiar la forma en que te paras frente al mundo. Hay una conexión directa, aunque a menudo invisible, entre la forma en que nos vemos y la forma en que funcionamos. No es una metáfora, es fisiología. El cerebro humano responde químicamente a las señales que recibe de nuestro cuerpo y nuestra imagen. Cuando te gusta lo que ves en el espejo, cuando percibes que tu aspecto expresa dignidad, vitalidad, autenticidad, tu sistema nervioso responde con dopamina, serotonina, endorfinas. Eso se traduce en más energía, más claridad, más impulso. Y no es magia, es biología aplicada a la vida cotidiana. En cambio, cuando evitas el espejo, cuando lo miras con resignación o con desprecio, el cuerpo activa otro tipo de respuesta. Cortisol, estrés, fatiga emocional. Y con el tiempo, eso mina tus decisiones, tu manera de comunicarte, tu forma de estar en el mundo, porque nadie actúa con plenitud desde un lugar donde no se siente digno. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que muchas veces esta relación entre imagen y estado emocional no es evidente de inmediato. Nos acostumbramos a la desconexión, nos volvemos funcionales dentro del descuido, decimos que no importa, que no tenemos tiempo, que estamos enfocados en lo importante, pero el cuerpo no se engaña, el cuerpo registra, el cuerpo carga lo que la mente niega. No estoy hablando de moda ni de belleza según estándares externos. Estoy hablando de una congruencia personal, de esa sensación interna de sí, esto que proyecto coincide con lo que soy, o al menos con lo que aspiro a ser. Y cuando hay esa alineación, algo en la psique se organiza.
Es como si por fin todas las piezas internas empezaran a hablar el mismo idioma, como si el caos se aquietara solo un poco al sentir que nos estamos tratando con respeto. Porque al final, más allá de lo visible, lo que impacta es el mensaje que estamos enviando a nuestro sistema nervioso. Estoy aquí, estoy presente, me cuido, me importo. Y ese tipo de mensaje, cuando se repite con constancia, construye una base emocional sobre la cual es posible tomar mejores decisiones. No se trata de buscar validación, se trata de recuperar poder, de dejar de mirar la vida desde los márgenes de uno mismo y empezar a ocupar el centro. Entonces pregúntate sin juicio, ¿estás usando tu imagen como una aliada en tu proceso de crecimiento o como una armadura para esconderte? Porque en ese espejo, más que un rostro, más que un cuerpo, lo que se refleja es una forma de relación contigo mismo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos cambiando por dentro, pero seguimos atrapados en una imagen antigua. Es como si la piel no hubiera alcanzado todavía al alma, como si lo nuevo en nosotros no terminara de atreverse a aparecer del todo. Y ahí ocurre una disonancia sutil, pero poderosa. Lo que somos y lo que mostramos no se encuentran. Esa falta de congruencia no solo crea incomodidad, también fragiliza nuestra presencia, porque el mundo responde no tanto a lo que decimos, sino a lo que irradiamos sin palabras. No se trata de usar máscaras, se trata de quitar las que ya no nos sirven, esas que nos pusimos sin darnos cuenta, a veces por necesidad, a veces por miedo. El estilo que adoptaste hace años puede haber tenido sentido entonces, pero sigue representando quién eres ahora, o se ha vuelto una especie de uniforme que repites por inercia sin revisar si aún te queda. Somos seres en constante transformación, pero muchas veces nuestra imagen externa se queda congelada en una etapa superada, y eso pesa. Pesa como pesan las relaciones viejas que ya no nos nutren, como pesan los hábitos que ya no nos representan, como pesan los silencios acumulados de no decir lo que de verdad importa. Vestirse como quien ya no somos es una forma de autoabandono tan silenciosa que duele sin que sepamos por qué. Y no estoy hablando de modas pasajeras ni de cambiar para agradar. Estoy hablando de presencia auténtica, de verte y reconocerte, de permitir que tu aspecto sea un espejo no de lo que los demás esperan ver, sino de lo que tú ya sabes que están haciendo en ti. A veces basta con un pequeño gesto, un color distinto, una postura más abierta, un corte de cabello que te haga sentir presente, despierto, disponible para la vida. Lo externo no resuelve lo interno, pero puede acompañarlo, puede sostenerlo. La congruencia no es un destino, es una práctica. Y se nota cuando ocurre, se siente en la mirada, en el tono de voz, en la forma de caminar. No es vanidad, es coherencia. Porque cuando lo que ves coincide con lo que sientes, tu cuerpo deja de resistir y empieza a habitarse. Entonces, mírate con honestidad. Pregúntate sin adornos, ¿la imagen que sostienes hoy está en diálogo con tu verdad interna o está interrumpiendo su paso? No hay respuesta correcta, solo hay el valor de mirar sin filtros. A veces, lo más valiente que podemos hacer es actualizarnos por fuera para no traicionarnos por dentro. Cuidar de la apariencia para muchas personas todavía se confunde con vanidad, como si el acto de elegir una prenda con atención, peinarse con calma o aplicar una crema en el rostro fuera un capricho superficial. Pero hay una diferencia inmensa entre hacerlo para ser visto y hacerlo para verte. Hay un tipo de cuidado que no tiene nada de banal, que nace del deseo profundo de no abandonarse, de estar presente para uno mismo, incluso cuando nadie más está mirando. Piensa por un momento cómo cuidas a las personas que amas. Cuando alguien te importa de verdad, notas los detalles.
preparas la comida con más dedicación, eliges las palabras con más delicadeza, acomodas una prenda en el hombro sin decir nada. Es una forma de amor silenciosa que no necesita mostrarse. Ese mismo gesto puedes y quizás debas ofrecértelo a ti mismo cada día, y el espejo puede convertirse en el altar donde ese ritual comienza. No hablo de un ritual rígido ni automático. Hablo de un encuentro íntimo contigo, de ese momento en que te miras no para criticarte, sino para recordarte quién eres, para afirmarte en un mundo que tantas veces nos empuja a olvidarnos. Hay algo profundamente sagrado en el gesto simple de peinarte con cariño en un día difícil, o de elegir una ropa que diga sin decirme respeto, incluso cuando estoy cansado. Muchas personas adultas, especialmente entre los 30 y los 60 años, caen en una especie de automatismo visual. Repiten el mismo estilo, los mismos colores, la misma expresión, no por convicción, sino por resignación, como si hubieran aceptado una versión reducida de sí mismos. Y eso, con el tiempo, erosiona la vitalidad, apaga la chispa, apaga el deseo de renovarse, de sorprenderse con lo que aún es posible. Pero hay salida. Y empieza por lo pequeño. Empieza con el acto de levantarse por la mañana y preguntarse, ¿qué comunica hoy mi imagen sobre mí? No para los demás, para ti, para tu cuerpo, para tu inconsciente. Y si la respuesta es no mucho, ahí está la invitación. Porque a veces cuidar la apariencia no es para parecer fuerte, es para recordarte en silencio que todavía estás aquí. Hay un gesto sencillo, casi invisible, que puede cambiar el tono de todo un día. Mirarte al espejo por la mañana y detenerte ahí solo unos segundos más de lo habitual. No para arreglarte a toda prisa, no para corregirte, solo para preguntarte con honestidad. La persona que estoy viendo refleja mis valores, mis deseos, mis batallas internas. La mayoría de las veces no nos damos ese momento. Vamos directo a lo urgente, a lo externo, a la prisa, pero ese pequeño instante frente al espejo puede convertirse en un punto de inflexión, en una declaración silenciosa. Hoy no me paso por alto. La forma en que salimos de casa no es neutra. Nuestro cuerpo lo registra, nuestra mente lo procesa. Hay una diferencia enorme entre ponerse cualquier cosa porque da igual y elegir algo con presencia, con intención. No importa si es una prenda sencilla, importa cómo la llevas, con qué postura, con qué mirada, con qué grado de presencia te estás habitando mientras la usas. Reservar tan solo 10 minutos al día para cuidar tu apariencia no es un lujo, es una inversión emocional. Es un tiempo contigo, donde te reencuentras con ese compromiso íntimo de no dejarte para después. Y ese gesto tiene efectos que se expanden, mejora tu energía, refuerza tu autoestima y aunque no sea el objetivo, también cambia la manera en que los demás te perciben. Porque la credibilidad empieza en el modo en que tú te miras a ti mismo. Lo que eliges ponerte es, en cierto sentido, una afirmación estética de tu narrativa interna. Si te vistes como si nada importara, poco a poco comienzas a sentir que nada importa. Pero si eliges con conciencia, incluso en medio del cansancio, estás creando un puente entre tu versión actual y tu versión aspiracional. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de no traicionar ese impulso silencioso de ser más tú. Y entonces te pregunto, ¿cuántas veces esta semana te trataste como alguien que merece ser cuidado? ¿Cuántas veces te miraste con ternura, sin exigencia y decidiste mostrarte al mundo desde el respeto y no desde la resignación? No es vanidad, es identidad. Y cuando le das forma, aunque sea con un detalle pequeño, tu día se acomoda distinto, como si algo dentro de ti recordara que sí, todavía estás a tiempo. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de establecer un mínimo que sea digno de ti,
un estándar personal que no dependa de si alguien te va a ver, de si tienes una reunión importante o de si es lunes o domingo. Hay una dignidad que se construye en la intimidad, cuando eliges tratarte con respeto, incluso en los momentos más simples. Cuando te levantas, aunque no tengas fuerzas, y decides no vestirte como quien ya se rindió. Ese mínimo no lo dicta la moda, ni las redes sociales, ni las reglas externas. Lo dicta tu conciencia. Esa parte tuya que sabe, sin que nadie se lo diga, cuando estás cuidando de ti y cuando te estás abandonando en silencio. El subconsciente no se convence con excusas. Él observa, registra, y cada vez que tú mismo rompes tus propios acuerdos, tu autoimagen se debilita un poco más. ¿Y sabes por qué eso importa? Porque la forma en que te tratas en lo privado determina lo que proyectas en lo público. No importa qué tan competente seas. Si tú mismo no te ves con respeto, eso se filtra en tus palabras, en tus gestos, en tu manera de ocupar el espacio. Cuando no te sostienes por dentro, te vuelves más susceptible a la mirada ajena. Necesitas aprobación porque has descuidado tu propia validación. En cambio, cuando decides mantener tu estándar, aunque sea básico, aunque sea simple, estás fortaleciendo un músculo invisible, el del autorrespeto. Es como decirte, incluso en mi día más difícil, sigo eligiendo no dejarme caer por completo. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto acumulativo. Una prenda que eliges con intención, un peinado que haces con cuidado, una postura que corriges, todo eso suma, todo eso habla, todo eso te construye. No esperes a que alguien te vea para empezar a verte tú. No necesitas una audiencia para justificar tu presencia. Basta con que tú te tomes en serio, que tú te mires como quien vale la pena, porque cuando eso se vuelve un hábito, ya no necesitas imponerte, inspiras, y eso transforma no solo cómo te sientes contigo, sino también cómo el mundo empieza a responderte. Entonces dime, ¿cuál es tu mínimo personal? ¿Lo estás respetando o lo estás negociando cada día un poco más? A veces recuperar la confianza no empieza con una gran decisión, sino con el acto íntimo de no romper más ese acuerdo silencioso contigo mismo. No busques transformarte de golpe. Las revoluciones más duraderas casi nunca hacen ruido. Son procesos silenciosos, acumulativos, que ocurren en los detalles. Un cambio de 1% al día no parece mucho, pero si sostienes esa mejora constante durante semanas, meses, años, el resultado es inevitable. No solo cambia tu imagen, cambia tu forma de estar en el mundo, tu forma de habitarte. Hay quien piensa que para sentirse diferente necesita un gran cambio, un corte radical, un nuevo guardarropa, un plan extremo. Pero la verdad es que esos cambios rápidos rara vez se sostienen, porque no tienen raíces. Lo que de verdad transforma es lo que se hace cada día, sin necesidad de espectáculo. Es ese gesto íntimo de elegir una prenda que favorezca tu cuerpo, de cambiar un color que te devuelva vitalidad, de probar un peinado que refleje mejor quién eres ahora. El cuerpo responde al amor con tiempo, al cuidado constante, a la decisión de no exigirte ser otro, sino ser más tú, más alineado, más presente. No hay urgencia, hay camino, y el camino se recorre paso a paso. Mejorar solo un poco cada día es muchas veces la forma más compasiva y poderosa de crecer, porque no estás actuando desde la insatisfacción, sino desde la responsabilidad, desde el deseo de estar más cerca de ti. No hace falta cambiarlo todo, basta con hacer un pequeño ajuste consciente. Tal vez es hora de dejar esa prenda que usas por costumbre, pero que ya no representa lo que sientes, o de permitirte experimentar algo que antes pensabas que no era para ti.
Muchas veces el límite no está en el espejo, sino en la narrativa que llevas años repitiéndote. Y un cambio estético, por mínimo que sea, puede romper esa historia. Entonces te pregunto, ¿qué podrías cambiar hoy, solo un 1%, para acercarte un poco más a tu imagen ideal? No la imagen perfecta, esa no existe, sino la que te hace sentir alineado, digno, con energía suficiente para sostener tus días. A veces la verdadera evolución comienza en un botón abrochado, con más cuidado, en una combinación de colores que te recuerda que estás vivo, o simplemente en dejar de vestirte como si ya no esperaras nada. Haz del 1% una filosofía. No para exigirte más, sino para recordarte que cada gesto cuenta, que cada elección es una forma de decir estoy aquí en construcción, pero comprometido con la versión más honesta de mí mismo. Hay algo que ocurre cuando comienzas a tratar tu apariencia como una extensión de tu energía interna. No como una máscara, sino como una expresión legítima de lo que sientes, de lo que crees, de lo que estás cultivando en ti. Cuando eso pasa, tu imagen deja de ser solo un reflejo y se convierte en una fuente de confianza, de claridad, de magnetismo real. Porque cuando te ves bien, no solo te sientes bien, irradias algo distinto. Las personas lo notan aunque no sepan decir exactamente qué ha cambiado. Tu presencia se vuelve más sólida, más centrada, más coherente y eso abre puertas no por apariencia sino por energía. Porque la gente confía más en quien se nota enraizado en sí mismo, en quien transmite orden, intención, presencia. Ese efecto no se compra, se cultiva. Se construye desde dentro, pero se manifiesta afuera. Hay días en los que basta un gesto, una camisa que abraza bien tu cuerpo, un perfume que te conecta con una parte olvidada de ti, un color que te devuelva la luz al rostro, y entonces algo se alinea. No porque sea un disfraz, sino porque por fin lo que sientes encuentra una forma de mostrarse. Lo más interesante es que ese cuidado personal no se queda solo en ti. Tiene un efecto multiplicador. Cuando te cuidas, inspiras sin querer. Tu energía eleva la de los que te rodean. Familia, colegas, amigos, todos perciben, aunque no lo digan, que estás presente de otra manera. Más íntegro, más despierto, más en sintonía contigo mismo. Y eso crea un pequeño movimiento. Otros también comienzan a cuidarse más, a ponerse más atención, a mirarse con más cariño. Tu imagen no es solo tuya, también es una forma de decirle al mundo, este es el estándar que yo sostengo, este es el nivel de respeto que me doy y que ofrezco. No necesitas decir nada. Tu presencia habla por ti. Tu forma de caminar, de mirar, de entrar a una habitación comunica más que cualquier discurso. Y eso no nace del ego, nace del compromiso con tu bienestar. Entonces observa tu entorno. Mira qué efecto tiene tu presencia en los otros. ¿Estás elevando o apagando la energía a tu alrededor? ¿Estás inspirando o contagiando desgano? A veces la forma más profunda de liderazgo comienza con el acto íntimo de mirarte con honestidad y decidir hoy nuevamente elijo no pasarme por alto. Hay una práctica que puede parecer simple, pero que tiene el poder de confrontarte como pocas cosas, verte, no de pasada, no para juzgarte, no como un trámite antes de salir, verte de verdad, frente a un espejo, de cuerpo entero, sin distracciones, solo tú contigo. Y preguntarte sin filtro, ¿esto que veo me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Muchos evitan ese momento, porque mirarse sin excusas duele. Duele ver el descuido acumulado. Duele reconocer en la postura, en la mirada, en los hombros caídos, todo lo que hemos postergado de nosotros mismos. Pero también ahí, en esa mirada honesta, puede comenzar una espiral distinta, una ascendente, donde el cuidado ya no nace de la exigencia, sino del deseo de estar mejor, de habitarse con más respeto. Hay quienes piensan que el cambio se inicia con una meta, pero no siempre es así.
A veces empieza con una pregunta o con una fotografía. Tomarte una imagen hoy tal como estás, no para criticarte, sino para registrar, para ver y luego repetirlo dentro de 90 días, no para buscar perfección, sino para evidenciar presencia, compromiso, evolución. Y si esa imagen no te gusta hoy, no pasa nada, no estás obligado a celebrarla, pero sí puedes hacer algo con ella. Puedes convertirla en una referencia no como castigo, sino como punto de partida. Porque mirar con compasión no significa negar lo que ves, significa sostenerlo con dignidad y aún así decirte, desde aquí sigo, haz pequeños cambios. Deja hoy esa prenda que sabes que no te favorece, pero que te has aferrado por costumbre, por comodidad, por descuido. Añade 15 minutos a tu rutina solo para ti, no para los demás, para recordar a tu cuerpo que importa, para devolverle al rostro un poco de vitalidad, para que tu reflejo deje de parecerse a una versión sobreviviente y empiece a parecerse a alguien que vive. Puedes hacer eso por ti. Puedes elegirte sin que haya una urgencia externa, sin una crisis, sin un evento especial, porque eso es madurez emocional, elegir cuidarte cuando nadie más lo exige. Cuando el único que sabrá que diste ese paso eres tú. Tu cuerpo lo sabrá, tu energía lo sentirá y tu presencia, aunque no digas una sola palabra, empezará a comunicar algo distinto, algo que no se compra ni se simula, una relación honesta contigo mismo. La manera en que te presentas al mundo es una declaración constante, aun cuando no hablas, aun cuando no lo piensas. Tu imagen comunica antes que tus palabras. Y no se trata de estética vacía ni de adaptarse a estándares impuestos. Se trata de asumir que tu presencia también es una herramienta de vida, una forma de liderazgo silencioso, una estrategia emocional, una práctica espiritual incluso, cuando se hace desde la conciencia. Porque tú puedes tener las mejores intenciones, los más nobles valores, las ideas más profundas, pero si tu presencia no está alineada con eso, si tu energía no lo transmite, el mundo no recibe el mensaje. No porque sea injusto, no porque seas menos valioso, sino porque así funciona nuestra percepción humana. Somos seres sensoriales, captamos señales. Y la imagen es una de ellas. Eso no significa que tengas que agradar a todos, ni convertirte en una versión aceptable de ti. Significa que puedes usar tu apariencia como un canal de integridad, como una manera de decir sin hablar, esto es lo que creo, esto es lo que cuido, esto es lo que estoy dispuesto a sostener. Y eso es profundamente transformador. Porque cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que muestras, el mundo responde distinto. Más puertas se abren, más respeto circula, más vínculos verdaderos se crean y no es un camino inmediato. Pero tampoco es inalcanzable. Comienza, como todo lo real, con la decisión de mirar sin máscaras, de no usar la rutina como excusa, de no esconder el cansancio detrás del descuido, de decir, hoy, aunque sea solo un poco, voy a mostrarme como alguien que se respeta. La transformación no se mide solo en resultados visibles. Se mide en cómo te sostienes en los días difíciles, en cómo eliges vestirte para ti, incluso cuando nadie te ve, en cómo hablas de ti mismo cuando estás a solas, en la delicadeza con la que decides dejar de usar lo que ya no te representa, en la firmeza con la que te reafirmas cada día como alguien digno de cuidado. Así que si llegaste hasta aquí, no te lleves una fórmula, llévate una pregunta, una sola. ¿Qué dice hoy tu presencia sobre tu relación contigo mismo? Porque ahí comienza todo, no en el espejo, sino en la forma en que eliges mirarte y responderte con honestidad. Hace poco
Alguien me hizo una pregunta que me quedó dando vueltas por días. ¿Por qué cuando corto contacto con mi ex parece que se obsesiona más conmigo? Y la respuesta que di en ese momento fue simple, pero después me di cuenta de que había algo mucho más profundo ahí. Algo que cambia completamente la forma en que entendemos el silencio, el control y la liberación emocional. Porque verás, lo que esa persona no sabía es que había tocado el punto exacto donde el narcisismo se quiebra. El lugar donde toda su estructura de poder se desmorona. Y hoy quiero llevarte a ese lugar, porque cuando lo entiendas, no solo vas a comprender por qué reaccionan así, sino que vas a recuperar algo que quizás ni sabías que habías perdido. Empecemos por algo que quizás te resulte incómodo. Durante años creí que el amor era esa sensación de necesitar a alguien, de sentir que sin esa persona algo me faltaba, que la intensidad emocional era sinónimo de profundidad, que si no dolía un poquito, no era amor real. Pero tiempo después descubrí que había estado confundiendo dos cosas completamente diferentes. Déjame contarte lo que he observado en años de consulta. Una diferencia abismal entre cómo una persona madura experimenta la conexión y cómo la vive una mente narcisista. Para nosotros la conexión nace del corazón. Es reciprocidad, cuidado mutuo, esa sensación de estar construyendo algo hermoso juntos desde la autenticidad. Es como cuando dos personas se sientan a tocar música juntas, cada una aportando su instrumento para crear una melodía más rica. Pero para una mente narcisista la conexión no viene del corazón, viene del ego. Y aquí está la clave que todo cambia. No quieren compartir contigo, quieren extraer de ti. Tu amor se convierte en lo que llamamos suministro narcisista. Tus reacciones emocionales se vuelven validación. Tu perdón se transforma en permiso para seguir lastimándote. Todo gira en torno a control emocional, no a amor genuino. Es como si fueras un espejo que refleja la imagen idealizada que necesitan mantener para sentirse completos. Durante toda la relación, eres el termómetro que mide su importancia. Cada vez que reaccionas, confirmas que existen, que importan. Cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de ansiedad o felicidad es como combustible para su ego. Viven a través de tus emociones. Y cuando ese espejo desaparece, ahí es donde todo se pone realmente interesante. Imagínate esto por un momento. Llevas meses, quizás años, siendo la fuente principal de validación para alguien. Tu atención, tus emociones, incluso tu dolor han sido el alimento diario de su autoestima. Entonces de repente decides cortar toda comunicación, no estás simplemente creando distancia física. Estás cortando el cordón emocional que los mantenía funcionando. Para ti y para mí, el silencio puede ser un espacio sagrado de cura, de reflexión, de reconexión con nosotros mismos. Nos permite respirar, pensar con claridad, recordar quiénes somos sin la interferencia constante. Pero para una mente narcisista, el silencio es algo completamente diferente. Es humillación pura, es pérdida de poder. Es un misterio que no pueden resolver porque no pueden controlarlo. Experimentan lo que podríamos llamar una fractura en su identidad. De repente, ya no hay nadie que valide su versión de la realidad. Nadie que reaccione a sus provocaciones. Nadie que alimente su ego con atención, conflicto o drama. Y eso los confronta con algo que no pueden manejar. La posibilidad de ser completamente irrelevantes. Pero aquí viene lo que me ha fascinado durante años de observar estos patrones. Tu ausencia es percibida como la forma más extrema de rechazo. Para ellos, tu silencio es infinitamente peor que tu odio. Porque cuando hay odio todavía hay reacción. Cuando hay reacción todavía hay control. Cuando hay lágrimas, gritos, súplicas, todavía están logrando generar una respuesta emocional. Pero cuando hay silencio verdadero, hay vacío. Y ese vacío es lo que más temen en el mundo. Ahora, déjame llevarte más profundo. Lo que realmente quieren de ti cuando implementas el no contact es mucho más
sutil y complejo de lo que la mayoría imagina. No es necesariamente tu regreso físico. Es algo más psicológico, más insidioso. Primero, necesitan ser recordados. No solo recordados, sino recordados con intensidad emocional. Quieren vivir en tu mente como una herida abierta, como una pregunta sin respuesta, como una melodía que no puedes sacarte de la cabeza. Tu dolor se convierte en evidencia de su importancia. Es como si tu sufrimiento fuera la prueba irrefutable de que existieron, de que dejaron marca, de que fueron significativos en tu vida. Cada vez que piensas en ellos, con nostalgia, rabia, confusión o incluso curiosidad, están logrando su objetivo. No importa la calidad de la emoción, lo que importa es la intensidad. Prefieren ser tu pesadilla recurrente antes que ser olvidados completamente. También buscan provocar cualquier tipo de reacción emocional, y esto es crucial entenderlo. No importa si es amor o rabia, admiración o desprecio, esperanza o desesperación, cualquier reacción significa todavía importo en su vida. Cualquier respuesta emocional es confirmación de que mantienen algún nivel de control sobre tu mundo interno. Tu indiferencia genuina es su mayor pesadilla porque significa que ya no tienes energía emocional invertida en ellos. Algo que me ha llamado profundamente la atención en mi práctica es cómo intentan convertirse en tu patrón de comparación permanente. Quieren que cada nueva persona que conozcas sea automáticamente medida contra ellos. Que cada nueva relación pase por el filtro de no es como él o no es como ella. Es una forma sutil pero devastadoramente efectiva de mantener control sobre tu futuro emocional, incluso desde la distancia física. Es como si plantaran una semilla en tu mente que dice: nadie más va a entenderte como yo, nadie más va a amarte como yo, nadie más va a ser tan intenso, tan apasionado, tan especial como yo. Y esa semilla está diseñada para crecer y contaminar todas tus futuras posibilidades de conexión. Y aquí viene algo que siempre me sorprende. Siempre, sin excepción, asumen que vas a regresar. No es esperanza, es certeza, arrogante, dejan puertas abiertas de formas muy sutiles, envían mensajes indirectos, espían tus redes sociales de maneras casi imperceptibles. Preguntan por ti a conocidos mutuos con la excusa de curiosidad inocente. Es como si tu crecimiento personal, tu sanación, tu proceso de liberación fueran temporales. Como si fueras a despertar eventualmente de tu error, de alejarte y reconocer que cometiste el mayor error de tu vida. Mantienen esa fantasía porque no pueden concebir que alguien pueda vivir mejor sin ellos. Cuando no pueden controlarte directamente, y aquí viene una de las partes más tóxicas, intentan controlar la narrativa, se victimizan de formas sofisticadas, reescriben la historia con ellos como los incomprendidos, manipulan las percepciones de otros para que tú aparezcas como la persona problemática, la que no supo valorar, la que tiene problemas para comprometerse. Es su manera de mantener algún tipo de poder sobre tu reputación, tu historia, tu versión de los hechos. Si no pueden tenerte, al menos van a intentar asegurarse de que otros duden de ti, de tus motivos, de tu capacidad de juicio. Es una forma de venganza pasivo-agresiva que puede ser increíblemente dañina. Pero lo más sutil y quizás lo más efectivo de todo es cómo mantienen vivo el y sí en tu mente. Son maestros plantando semillas de duda. ¿Y si realmente cambiaron esta vez? ¿Y si finalmente entendieron el daño que causaron? ¿Y si esta nueva versión de ellos es auténtica? ¿Y si estás perdiendo la oportunidad de una reconciliación real? Te mantienen en el limbo emocional de la incertidumbre, evitando que cierres completamente ese capítulo. Es como si constantemente movieran el piso bajo tus pies, manteniéndote en un estado de, tal vez de quizás, de podría ser que... Y mientras estés en ese estado, no estás completamente libre. Entender todo esto cambió mi perspectiva de una manera radical.
La importancia psicológica del silencio va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas comprende. Cuando implementas el no contact verdadero, no solo estás creando espacio físico entre tú y esa persona, estás recuperando tu energía vital, tu poder personal, tu capacidad de pensar sin interferencia externa constante. Estás cortando los cables invisibles que conectaban tu sistema emocional con el de ellos. Estás desconectando los dispositivos de control remoto que utilizaban para manejar tus estados de ánimo, tus decisiones, tu paz mental. Para una mente narcisista, tu falta de contacto no es simplemente ausencia física. Es pérdida total de control mental y emocional sobre ti. Es como si de repente ya no pudieran acceder a tu panel de control emocional desde la distancia. Ya no pueden presionar botones y obtener respuestas predecibles. Y eso genera una crisis interna que intentarán resolver de todas las formas posibles. Por eso desarrollan estrategias tan elaboradas y a veces desesperadas para quebrar tu silencio. Crean cuentas falsas para espiarte en redes sociales. Publican contenido provocativo claramente dirigido a generar una reacción en ti. Se aproximan de forma indirecta con mensajes casuales o recados a través de terceras personas que casualmente te encuentran. Intentan mostrarse completamente cambiados. Publican sobre crecimiento personal, espiritualidad, terapia, nuevas relaciones sanas, todo estratégicamente diseñado para generar curiosidad, duda o algún tipo de reacción emocional en ti. Es como si estuvieran tocando diferentes teclas en un piano, esperando encontrar la que finalmente produzca un sonido. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de años de observar estos patrones de cerca. Su miedo central no es perderte como persona física en sus vidas. Su miedo central es tu sanación completa. Te tienen miedo cuando dejas de buscar explicaciones para sus comportamientos. Te tienen miedo cuando dejas de sentir culpa por alejarte. Te tienen miedo cuando ya no necesitas cierre, confesiones o reconciliación para seguir adelante. Te tienen miedo cuando tu silencio no significa dolor, confusión o castigo, sino claridad, autonomía y libertad emocional genuina. Porque en ese momento no solo los has perdido a ellos, sino que han perdido todo poder sobre ti. Y aquí llegamos a la clave de tu liberación total. El no contact verdadero no es simplemente bloquear números, evitar lugares o dejar de responder mensajes. Es mucho más profundo que eso. Es reprogramar completamente tu mente y tu cuerpo, que fueron sistemáticamente condicionados para confundir intensidad con amor, drama con pasión, control con cuidado, posesión con devoción. Es desaprender años de programación emocional tóxica. Es cuestionar cada creencia que te llevó a tolerar lo intolerable. Es reconectar con tu propia voz interna que probablemente fue silenciada gradualmente durante la relación. Es como si durante toda la relación hubiera sido un planeta girando alrededor de su sol, viviendo en función de su luz, su calor, su energía. Y ahora descubres que siempre tuviste tu propia luz, tu propia gravitación, tu propio sistema solar completo y funcionando. Dejas de existir en función de ellos y recuperas tu propia órbita natural. Cuando implementas el no contact desde este lugar de comprensión profunda y poder personal recuperado, algo verdaderamente hermoso comienza a suceder. Te conviertes en lo que yo llamo emocionalmente intocable. No porque te vuelvas fría, desconectada o insensible, sino porque estás completamente despierta, porque has recuperado tu soberanía emocional total. Ya no reaccionas desde el trauma, sino desde la conciencia, ya no respondes desde el miedo, sino desde el amor propio, ya no tomas decisiones desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Ellos necesitaban la versión anterior de ti, reactiva, confundida, esperando,
dependiente emocionalmente, buscando validación externa constantemente. Pero al evolucionar, al crecer, al sanar profundamente, te conviertes en alguien que ya no puede ser manipulada. No porque seas dura o defensiva, sino porque eres consciente. No porque no sientes profundamente, sino porque sientes desde un lugar diferente, más centrado, más auténtico, más soberano. Dejas de ser el espejo de sus necesidades narcisistas. Dejas de ser combustible para su ego inflado. Dejas de ser un capítulo en su colección de conquistas o fracasos. Vuelves a ser tú mismo, completo, íntegro, soberano, libre. El no contact se convierte entonces en algo mucho más profundo y sagrado que una simple estrategia de supervivencia. Es un acto consciente de elección, de autocuidado radical, de autoafirmación poderosa. Es decir, no solo a una persona específica, sino a toda una dinámica relacional que te estaba consumiendo desde adentro, vaciándote gradualmente de tu esencia. Es establecer un límite inquebrantable no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. Es decidir que tu paz mental vale más que cualquier explicación, que tu bienestar emocional es más importante que su comodidad, que tu proceso de sanación es más valioso que su necesidad de control. No necesitas probar nada a nadie. No necesitas justificar tu decisión de alejarte. No necesitas que entiendan por qué los bloqueaste. No necesitas que reconozcan el daño que causaron. No necesitas que admitan sus errores. No necesitas que te pidan perdón. Tu liberación no depende de su comprensión, su aprobación, su arrepentimiento o su cambio. La mayor victoria no es que finalmente se den cuenta de lo que perdieron contigo. La mayor victoria no es que te busquen desesperadamente. La mayor victoria no es que otros les digan lo increíble que eres. La mayor victoria es que tú te des cuenta de lo que ganaste al alejarte. Es continuar caminando en silencio, libre, completo, sin mirar atrás ni una sola vez. Es construir una vida tan auténtica, tan tuya, tan alineada con tus valores reales, que su ausencia no solo se vuelve irrelevante, sino que se convierte en una bendición que agradeces silenciosamente. Y aquí llegamos a la verdad más profunda que he descubierto en todo este proceso. No los perdiste, los liberaste. Y al liberarlos, te liberaste a ti mismo de una prisión emocional que ni siquiera sabías que existía. Hiciste espacio para tu crecimiento real, para relaciones auténticas, para amor genuino que nutre en lugar de drenar. Hiciste espacio para la persona que siempre fuiste, pero que había estado escondida, silenciada, disminuida bajo capas y capas de condicionamiento, trauma y programación tóxica. El silencio se convierte en tu mayor fuerza, tu superpoder secreto. No es un castigo que les das a ellos, es una bendición que te das a ti mismo. Es el espacio sagrado donde finalmente puedes escuchar tu propia voz nuevamente, donde puedes reconectar con tus propios deseos auténticos, donde puedes recordar quién eres realmente cuando no estás constantemente reaccionando a alguien más. Es el lugar donde puedes procesar, integrar, sanar y reconstruir desde cero si es necesario. Es tu laboratorio personal de transformación, tu espacio de alquimia emocional donde conviertes el dolor en sabiduría, el trauma en fortaleza, la confusión en claridad cristalina. Cuando logras esto, cuando realmente lo integras en todas las células de tu cuerpo, descubres algo absolutamente hermoso. Ya no necesitas el no contact como una estrategia defensiva de supervivencia. Lo necesitas como una forma natural de vida, como una manera consciente de relacionarte contigo mismo y con el mundo desde un lugar de integridad total, respeto propio, inquebrantable y amor auténtico. Ya no es algo que haces por miedo a ser lastimado otra vez. Es algo que haces por amor a la persona en la que te has convertido. Es la forma natural en que una persona consciente, sana y soberana se relaciona con la vida. Porque al final de todo este proceso, el mayor regalo que puedes darte no es el silencio hacia ellos, sino la voz poderosa que recuperas
para ti mismo. No es la ausencia de su toxicidad, sino la presencia vibrante de tu propia sabiduría. No es estar libre de ellos, sino estar completamente libre para ti, para tu potencial, para tu destino más elevado. Y esa libertad, esa claridad, esa paz profunda que encuentras en el silencio consciente es tuya para siempre. Nadie puede quitártela, nadie puede manipularla, nadie puede controlarla, nadie puede contaminarla. Es tu espacio sagrado, tu poder personal, tu regalo más preciado hacia ti mismo. El no contact verdadero es un acto de amor propio tan profundo, tan radical, tan transformador, que cambia no solo cómo te relacionas con personas tóxicas, sino cómo te relacionas contigo mismo, con tus límites, con tus estándares, con tu concepto de lo que mereces en la vida. Es el comienzo de una historia completamente nueva, una historia donde tú eres el protagonista consciente, no la víctima inconsciente. Una historia donde el amor no lastima, sino que sana y expande. Una historia donde tu silencio no es vacío, doloroso, sino plenitud poderosa. Y esa historia, esa nueva versión de ti, esa persona que ha aprendido a proteger su paz como el tesoro más valioso, a valorar su propia presencia como el regalo más preciado, es absolutamente hermosa, es poderosa, es libre, es completamente, inquebrantablemente tuya. Pero déjame llevarte a un lugar aún más profundo, porque hay algo que quiero que entiendas sobre el proceso neurológico que ocurre cuando realmente implementas el no contact desde la conciencia. Tu cerebro literalmente comienza a revirarse. Esas vías neuronales que fueron creadas durante la relación tóxica, esos patrones de pensamiento automáticos que te llevaban a justificar lo injustificable, a normalizar lo anormal, empiezan a debilitarse cuando dejas de alimentarlas. Es como si hubieras estado caminando por el mismo sendero en el bosque durante años, creando un camino bien marcado. Cuando dejas de usar ese camino, la naturaleza gradualmente lo va cubriendo. Las plantas crecen, las hojas se acumulan y eventualmente el sendero desaparece. Lo mismo pasa con los patrones neuronales del trauma. Cada día que mantienes el no contact consciente, cada día que eliges no revisar sus redes sociales, cada día que no buscas información sobre ellos a través de terceros, estás permitiendo que esos caminos neuronales tóxicos se vayan desvaneciendo y simultáneamente estás creando nuevos senderos más sanos, más alineados con quien realmente eres. Esto explica por qué al principio puede sentirse tan difícil, tan antinatural. Tu cerebro está programado para buscar la familiaridad, incluso cuando esa familiaridad es tóxica. Es como una adicción neurológica a los patrones relacionales que conoces, por dañinos que sean. Pero cuando persistes, cuando te comprometes con tu propio proceso de sanación, algo hermoso comienza a emerger. Empiezas a notar que puedes pasar horas, luego días, luego semanas, sin pensar en ellos. No porque estés reprimiendo o negando, sino porque genuinamente has desarrollado otros intereses, otras pasiones, otras conexiones que llenan tu mente y tu corazón de manera más nutritiva. Y aquí viene algo fascinante que he observado. Cuando llegas a este punto de verdadera indiferencia neurológica, cuando tu sistema nervioso finalmente se ha regulado y ya no hay carga emocional asociada con esa persona, algo inesperado sucede. Si llegaran a contactarte nuevamente, si aparecieran después de meses o años de silencio, tu reacción será completamente diferente. No será pánico, ni emoción, ni curiosidad intensa. Será algo parecido a nada. Como cuando alguien que no conoces bien te envía un mensaje. Puede que sientas una ligera molestia por la interrupción de tu paz, pero no habrá tormenta emocional. No habrá días analizando qué significó ese mensaje. No habrá noches sin dormir preguntándote si deberías responder. Esa es la verdadera libertad. Cuando ellos se convierten en ruido de fondo en tu vida,
cuando pierden completamente el poder de desestabilizar tu centro emocional, cuando te das cuenta de que has crecido tanto, has sanado tanto, que ya no hay en ti ningún espacio vacío que ellos pudieran llenar. Y esto nos lleva a algo que considero fundamental. El no contact no es solo sobre cortar comunicación con una persona específica. Es sobre desarrollar un radar emocional tan fino, tan calibrado, que automáticamente detectas y te alejas de cualquier dinámica que tenga las mismas características tóxicas. Te vuelves selectivo de una manera completamente nueva. No desde el miedo o la paranoia, sino desde la sabiduría. Reconoces las señales temprano. Sabes cómo se siente la manipulación en tu cuerpo antes de que tu mente la procese completamente. Puedes identificar cuando alguien está intentando drenar tu energía emocional antes de que logre engancharte. Es como si hubieras desarrollado un sistema inmunológico emocional que te protege automáticamente de futuras infecciones relacionales. Ya no necesitas analizar exhaustivamente cada situación porque tu intuición, finalmente libre de interferencias, se convierte en tu guía más confiable. Esta transformación se extiende a todas las áreas de tu vida. En el trabajo, ya no toleras ambientes laborales tóxicos o jefes que abusan de su poder. En las amistades, naturalmente te alejas de personas que solo te buscan cuando necesitan algo. En la familia, estableces límites claros con parientes que han normalizado la disfunción. No es que te vuelvas una persona difícil o confrontativa, es que tu estándar interno de lo que mereces se eleva tanto que inconscientemente atraes y mantienes solo relaciones que honran esa nueva versión de ti. Y cuando finalmente encuentras amor real, amor maduro, amor consciente, la diferencia es tan abismal que te preguntas, ¿cómo pudiste confundir lo anterior con amor? Es como comparar una vela con el sol. Ambas dan luz, pero la intensidad, la calidez, la constancia son completamente diferentes. El amor real no requiere que te pierdas a ti mismo para mantenerlo, no necesita drama para mantenerse interesante. No se alimenta de tu inseguridad o tu necesidad. Se nutre de tu plenitud, celebra tu independencia, honra tu crecimiento. Cuando llegas a este punto, entiendes que el no contact no fue solo una estrategia de supervivencia temporal. Fue el primer paso hacia una vida completamente nueva, hacia una versión de ti que quizás nunca creíste posible, hacia un futuro que se construye sobre bases sólidas de autorrespeto, claridad emocional y amor auténtico.